Hola y bienvenidos a la historia de Roma, episodio 20b, la Primera Guerra Púnica. Después de años de luchas indecisas sobre y alrededor de Sicilia, los romanos decidieron que era tiempo de dejar de pelear contra los tentáculos del imperio cartaginés y ahora tocaba apuñalar su corazón. Reunieron una flota invasora masiva de 350 naves en la costa sur de Sicilia, y en el 256 a.C. navegaron hacia África. Aunque fueron demorados por una de las batallas navales más grandes de toda la historia, los romanos pudieron reagruparse, no sabemos exactamente dónde. Se retrasaron algunos meses, lo que obstaculizó un poco sus planes, pero los romanos permanecieron enfocados y confiados de que estaban marchando a saquear Cartago y terminar esta guerra. A cargo de la operación estaba el cónsul mayor de este año, Marco Atilio Régulo. Originalmente su plan era anclar 80 kilómetros al sur de Cartago, desembarcar las legiones, preparar un perímetro defensivo y empezar la marcha hacia la ciudad enemiga. La lógica de desembarcar en el camino al sur de Cartago y no directamente en la puerta de la ciudad tenía dos razones. Primero, las aguas que rodeaban Cartago eran patrulladas por la debilitada pero aún poderosa flota cartaginesa. Los romanos concluyeron que toda resistencia que encontraran en alta mar sería mucho más fiera que la que pudieran enfrentar sobre suelo firme. En segundo lugar, los romanos no tenían ilusiones de tomar fácilmente una gran ciudad como Cartago, así que, como habían hecho con Siracusa, sabían que necesitaban aislar a Cartago y cortar sus líneas de aprovisionamiento. Mientras las legiones llegaban a Cartago, tenían que convencer a los locales de que los cartaginenses estaban perdidos y era hora de unirse al bando romano. Una vez que la infantería llegara a Cartago, el grueso de la flota debería bloquear la ciudad lejos del área de la flota cartaginesa, pero interfiriendo las rutas de provisiones marítimas de la ciudad. Era un buen plan, pero la batalla de Gnomo lo había retrasado todo. Cuando los romanos llegaron a África, el invierno ya se estaba acercando. No había forma de proveer a toda la fuerza, que incluía algo de 75.000 remeros. Así que el cuidadoso plan ya estaba deshecho, y se comenzó a improvisar. La mayoría de la flota volvió a Sicilia, dejando a Régulo en África con 15.000 soldados de infantería y 5.000 de caballería. Sus instrucciones eran mantener la posición romana durante el invierno y hacer lo mejor posible para que los aliados de Cartago se volvieran contra ella. Pero Régulo tenía en mente la gloria de terminar la guerra por su cuenta, y decidió marchar contra Cartago de todas formas, con o sin apoyo naval. Todavía entendía que era mejor aislar a los cartagineses, y atacó a los aliados africanos de Cartago en el camino. Fue en una de estas paradas, a 64 kilómetros de Cartago, en la ciudad de Adis, que los romanos enfrentaron por primera vez una resistencia real de los cartagineses. Pero temerosos de enfrentar a los romanos en terreno llano, los cartagineses huyeron a las colinas, donde creían que la fuerza de las legiones disminuiría. Esta fue una estrategia desastrosa por dos motivos. Primero, los romanos habían pasado 60 años en una mortal guerra contra los samnitas, y habían aprendido todos los trucos de luchar en terreno montañoso. Y en segundo lugar, la única superioridad de las fuerzas terrestres cartaginesas era su caballería, que, en las colinas, no tenía chances de pelear. Así que una vez que los generales cartagineses se prepararon para fracasar, todo lo que hacía falta era salir al campo de batalla y lograr exactamente eso. Los romanos marcharon a las colinas y despacharon a los cartagineses fácilmente, expulsándolos del área. La ciudad de Adis luego se rindió sin resistencia. El senado cartaginés estaba más que perturbado. Su ejército había sido rechazado con facilidad y los romanos se acercaban. Para agregar a su desesperación, comenzaron a llegar reportes de que el frágil control cartaginés de los libios y los númidas se estaba rompiendo y estaban enfrentando rebeliones. La deserción de los númidas era en especial preocupante. En todo el Mediterráneo, los númidas eran por mucho los mejores jinetes. Sin la caballería númida a su lado, los cartagineses perderían la única ventaja que tenían. Aislado de sus aliados y sin un ejército que se opusiera a las legiones, la única opción que le quedaba a Cartago parecía ser negociar.
El futuro estaba anunciado, y cuando los romanos llegaron a Cartago, fueron recibidos por mensajeros y no por un ejército rival. Régulo aceptó reunirse con ellos y parecía que recibiría enormes concesiones de parte de los cartaginenses, terminando esta larga guerra. Pero el destino, o más bien el ego, se opuso a esto. Codicioso en sus demandas, los términos de rendición de Régulo eran tan escandalosos que los cartagineses se vieron obligados a rechazarlo. Demandaba que los cartaginenses abandonaran Sicilia, Córcega y Cerdeña por siempre, que desmantelaran su flota por completo, el pago de una descomunal compensación a Roma y, como humillación final, que firmaran un acuerdo que ponía a Cartago bajo la soberanía del Senado romano. Los enviados cartagineses estaban choqueados. Régulo actuaba como si ya hubiera derrotado a Cartago en batalla y ahora quería imponer sus términos, en vez de estar negociando con una debilitada pero aún poderosa ciudad sin conquistar. Los cartaginenses estarían mejor rechazando todo esto y esperando un milagro que los salvara, en vez de entregar todo sin que los romanos hubieran hecho el trabajo duro. Así que los enviados volvieron a Cartago y anunciaron que habían fallado en rendirse, que si uno lo piensa detenidamente es algo difícil de hacer. Pero todavía no estaba todo perdido para los cartaginenses. Habían enviado informantes por todo el Mediterráneo buscando ayuda y encontraron un buen resquicio en Grecia, específicamente en la legendaria ciudad marcial de Esparta. Al mismo tiempo que negociaban con Régulo, llegó la información de que un general espartano con una pequeña pero letal fuerza de mercenarios griegos estaba en camino. El Senado cartaginés esperaba que este ejército del este fuera el milagro por el que rezaban. Así que mientras Régulo preparaba sus cuarteles de invierno y soñaba con el triunfo que le otorgarían, el ejército griego llegó y, sin que se diera cuenta, esa gloria soñada se alejaba. El general griego Xantipo se puso a trabajar de inmediato, entrevistando a los soldados cartagineses presentes en la batalla de Adis. Se sorprendió al escuchar cómo los generales cartaginenses habían arruinado todo, y rápidamente concluyó que no había nada malo con el ejército cartaginés en sí, solo con sus líderes. Se convenció aún más de esto cuando el Senado cartaginés le encomendó reentrenar al ejército local. Mientras los observaba, entendió que no había nada malo con la infantería. La caballería era magnífica y los elefantes de guerra eran prácticamente indestructibles. Reportó al Senado que no tenía nada que temer de los romanos, y ni bien llegó la primavera, aconsejó desafiar a las legiones abiertamente en la llanura. El Senado estaba escéptico, pero Xantipo los convenció del ataque. Cuando llegó la primavera y no se negoció ningún tratado, Régulo empezó a inquietarse. Cuando la flota romana volviera al norte de África, seguro traerían con ellos a los nuevos cónsules de ese año. Régulo había ganado la batalla de Cnomo, había desembarcado en África y marchado hasta las puertas de Cartago. Ahora, con la victoria al alcance de sus manos, estaba a punto de entregar el mando en el último tramo de la carrera y dejaría que un novato llegara hasta la meta y se robara toda la gloria. El reloj estaba contando, no para las chances de Roma en África, sino para la chance de Régulo de ser el victorioso centro de atención. Cuando el renovado ejército cartaginés marchó a la llanura fuera de Cartago, con Xantipo a la cabeza, Régulo tendría que haberlo retrasado todo, ganar tiempo hasta que llegaran los refuerzos de Roma y así garantizar la victoria. Pero cegado por la vanidad, tomó su oportunidad para pelear. El saber común era que los cartagineses no se podían medir con las legiones a campo abierto, y cuando Régulo los vio venir, su cabeza se llenó de imágenes de una cena victoriosa dentro de Cartago esa misma noche. De hecho, eso fue lo que pasó, solo que no como se lo imaginaba. La batalla, por decir lo mínimo, fue un liso y llano desastre para Roma. Xantipo vio claramente la ventaja que su superior caballería le daba, y el despliegue de la infantería de Régulo prácticamente garantizaba el triunfo cartaginés antes de comenzar la batalla. Xantipo colocó a los elefantes de guerra en la cabeza del ejército y la caballería en los flancos. Régulo respondió engrosando sus filas para que los elefantes no las pudieran atravesar del todo, pero para hacer esto tenía que sacrificar la longitud del frente.
Esencialmente dio vuelta el rectángulo que era su ejército, para que el lado más corto, en vez del lado largo, encarara a los cartagineses. Cuando Santipo observó el nuevo despliegue que ordenó Régulo, sabía que la victoria estaba cerca. Con el frente reducido, los romanos podían ser fácilmente flanqueados por la caballería cartaginesa. Régulo casi hizo todas las jugadas posibles en favor de Santipo. La batalla comenzó con Santipo enviando sus elefantes, que causaron su marca patente de destrucción. Mientras los romanos se enfocaban en estas gigantes bestias, envió a la caballería, que puso en fuga a sus pares romanos con facilidad. Justo cuando los romanos lograban manejar la ofensiva de los elefantes, fueron golpeados de ambos lados por la caballería cartaginesa. Los romanos, ahora acosados de todos lados, lucharon por su vida y salieron al frente buscando una salida de la pinza de la caballería. Pero esperándolos estaba la fresca y aún sin usar infantería cartaginesa. Los exhaustos romanos no tuvieron chance. De los 15.000 que entraron en la batalla, solo 2.000 escaparon vivos, y de esos unos 500 fueron tomados prisioneros, incluyendo al mismísimo Régulo, que, como dije, terminó cenando en Cartago esa misma noche, solo que con sus manos atadas con cadenas. Cuando la flota romana finalmente llegó, no era para presidir sobre una victoria final de Roma, sino para buscar a los sobrevivientes de un ejército devastado. La aventura romana en África había terminado, y pasarían unos 50 años hasta que volvieran a intentar algo tan audaz. Esa próxima vez, un joven Escipión Africanus lideraría la invasión y aseguraría un resultado mucho mejor. Para añadir insulto a la herida, cuando las naves romanas volvían del norte de África, se levantó una tormenta que hundió toda la flota. Fue uno de los peores desastres marítimos de la historia. Unos 100.000 hombres se ahogaron así como si nada. Después de que las noticias del desastre llegaran a Roma, el Senado evaluó la situación y entendieron que después de 10 años de pelea, volvían a estar en cero. Santipo, claramente lo mejor que le había pasado a Cartago, fue premiado por su victoria con la aclamación del público y con amenazas en privado. La nobleza cartaginesa se sentía amenazada por el brillante táctico griego, y no pasó mucho tiempo para que Santipo, temeroso de ser asesinado por los envidiosos nobles si permanecía en Cartago, terminó dejando la ciudad por siempre. La pérdida de un comandante tan brillante no ayudó al esfuerzo de guerra cartaginés. Fue uno de los grandes disparates en esta guerra que la nobleza dejara que su propia paranoia tuviera prioridad sobre ganar la misma guerra. Santipo pudo haber hecho grandes cosas por ellos, pero nunca tuvo la oportunidad. La guerra ahora volvía a Sicilia. Los romanos, con lo que parecía una interminable reserva de hombres y dinero, enlistaron a docenas de miles de nuevos soldados y los enviaron para seguir la lucha. Así como había pasado antes, siguieron años de luchas inconcluyentes, que llevó a los romanos a la conclusión de que hacía falta algo drástico para terminar este interminable conflicto. Se tomó la decisión de asaltar la flota cartaginesa de Lilibea, en la costa noroeste de la isla. Una victoria allí llevaría al fin de la presencia cartaginesa en Sicilia, y los romanos se prepararon para el ataque con toda la fuerza y energía que podían reunir. Construyeron una flota de 80 naves para bloquear el puerto de Lilibea, y ordenaron al grueso de sus fuerzas terrestres contra la ciudad, con instrucciones de hacerla caer de rodillas. Pero a pesar de esta masiva inversión de tiempo, dinero, equipamiento y provisiones, los cartagineses no pudieron ser movidos. No tuvieron problemas en desbaratar el bloqueo que los inexpertos romanos no supieron mantener. En el 249 a.C., después de un año de ir a ningún lado, nuevos cónsules llegaron a Lilibeo, y uno de ellos, Publio Claudio Pulcro, trajo consigo un audaz plan. Juntó a todos los tribunos militares y les explicó su idea. La flota cartaginesa, anclada no muy lejos de la costa de una ciudad llamada Drépano, actual Trapani, creían que los romanos estaban decididos a mantener el bloqueo y no eran una amenaza inmediata. Si los romanos llevaban sus ahora 120 y algo naves para la costa durante la noche, podían llegar a sorprender a los cartagineses
y destruir su flota antes de que supieran qué pasaba. Sin su habilidad de romper el bloqueo, solo sería una cuestión de tiempo para que Lilibeo cayera. Con la elocuente certeza de un auténtico Claudio, Pulcro convenció a la tropa y comenzaron las preparaciones para el asalto. Pero Pulcro cometió un error al principio de la misión que selló su destino y aseguró su lugar en la historia romana, no como un gran héroe, sino como uno de sus grandes tontos. Yendo hacia Drépano, ordenó que se tomaran los arúspices y se consultaran con las gallinas sagradas. En la larga letanía de supersticiones romanas, consultar con las gallinas sagradas puede ser una de las más curiosas. Siempre se llevaba una bandada de gallinas con el ejército, y justo antes de la batalla, un augur debía esparcir grano frente a ellas. Si las gallinas comían, significaba que la victoria estaba asegurada, pero si no era así, el prudente comandante esperaba un día más para atacar. Pero Pulcro no tenía tiempo para esta ridícula ceremonia, y cuando las gallinas sagradas no comieron, ordenó que fueran tiradas por la borda, famosamente diciendo: si no están hambrientas, quizás tienen sed. Navegó a la batalla, pero es un misterio cómo esperaba ganar sin la aprobación de las importantes gallinas sagradas. La debacle que siguió dejó a los cartagineses más fuertes que nunca. La flota de Pulcro llegó tarde y fue avistada por los centinelas cartaginenses antes de que estuvieran a una distancia para luchar. Inmediatamente respondieron maniobrando alrededor de ellos y atrapando a la flota romana contra la costa, donde fueron aplastados por las rocas. De las 120 naves romanas que zarparon, solo 30 volvieron. El sueño de tomar Lilibeo ahora era simplemente una fantasía. El otro cónsul que quedaba intentó aprovisionar a las tropas que quedaban en Lilibeo, navegando alrededor del sur de la isla, pero perdió todas sus naves por culpa de otra tormenta. Él mismo logró sobrevivir y llegar a Lilibeo, donde declaró el fin del asedio y se retiró. Cuando la primera guerra púnica finalmente terminó 8 años después, Lilibeo seguía siendo inconquistable. Pero los romanos aún no habían terminado. Retiraron sus tropas hasta el monte Erice, en el centro oeste de la isla. Al tomar este estratégico terreno elevado, podían embotellar a las fuerzas cartaginesas entre sus dos principales fortalezas, Lilibeo y Drépano. Todo volvía como un círculo al inicio. Los romanos controlaban la tierra y los cartagineses las aguas. Ninguno era lo suficientemente fuerte para derrotar al otro en su respectiva esfera de superioridad, y comenzó un nuevo empate. Para este entonces, ambos bandos estaban quebrados, con poca fuerza humana y enfrentando problemas en otros lados. Los galos estaban inquietos en las fronteras norte de Roma, y el norte de África estaba en rebelión contra el dominio cartaginés. Los enemigos de Roma y Cartago finalmente notaban que los dos lados de la guerra estaban peleando hasta quedar exhaustos en Sicilia, y comenzaron a explotar la situación. Así que en los siguientes 7 años, Sicilia se convirtió en un baldío terreno de guerra. Los cartaginenses, bajo el mando de un nuevo comandante, Amílcar Barca, estaban reducidos a luchar una guerra de guerrillas, esperando que los romanos dejaran la isla por cansancio. El centro de acción era el monte Erice, donde estaba estacionada la mayor fuerza romana y donde Amílcar enviaba la mayor cantidad de ataques. En el 244 a.C., Amílcar finalmente pudo expulsar a los romanos y ocupar el mismo terreno elevado. Por los siguientes 3 años, usó el monte como base mientras seguía su estrategia simétrica contra los romanos, falto de personal y falto de recursos por culpa del Senado cartaginés, que después de un cambio de política partidaria había perdido todo interés en la guerra contra Roma. Al ver la falta de interés cartaginés, los romanos hicieron su último final esfuerzo para ganar la guerra. Después de fallar en África y en Lilibeo, los romanos, eternos optimistas, decidieron que había llegado la hora de la victoria. Construyeron una nueva flota, armando una flota desde cero por 4ª vez en toda la guerra. La flota cartaginesa había sido trasladada de Sicilia luego de la desaparición de los romanos en el mar unos años antes, y no había nada que se opusiera a que los romanos volvieran a bloquear Lilibeo y Drépano,
los últimos 2 asentamientos cartagineses en la isla. Esta vez los bloqueos funcionaron y las guarniciones morían de hambre. Los cartagineses de repente volvieron a interesarse en Sicilia y lanzaron a su armada entera para expulsar a Roma. Pero esta vez, los marinos rápidamente reunidos por Cartago eran menos experimentados que los romanos, que ya habían pasado un buen tiempo en las aguas. Alrededor de la costa noroeste de Sicilia se libró la última batalla de la guerra, con los romanos decisivamente poniendo en fuga a la flota cartaginesa. Con sus fuerzas a punto de caer y sin forma de aprovisionarlas, Amílcar abrió renuentemente conversaciones con los romanos. El tratado final, resuelto por Amílcar y su contraparte romana, decía: habrá paz entre los cartaginenses y los romanos, atado a la aprobación del pueblo romano, sobre las siguientes condiciones. Los cartaginenses abandonarán toda Sicilia. No habrá guerra contra Hierón, ni nada que perturbe a los siracusanos o a sus aliados. Todos los prisioneros romanos serán entregados sin pagar rescate, y un tributo de 200 talentos de plata se pagará a lo largo de 20 años. Al retornar a Cartago, Amílcar comenzó inmediatamente a buscar una oportunidad para compensar la pérdida de Sicilia, y puso sus miras en Hispania. No olvidó la humillación al abandonar el monte Erice. Mientras navegaba al norte, con su hijo mayor Aníbal a su lado, hizo que el niño de 9 años realizara un juramento de odio eterno a los romanos, que el chico cumpliría. Fue un juramento que Aníbal nunca olvidaría, y dedicaría su vida entera a la destrucción de los romanos, mortales enemigos de su familia. La primera guerra púnica había finalizado, y Roma se declaró como victoriosa. Pero el acuerdo de paz no resolvía el problema más grande que enfrentaba estos dos imperios del Mediterráneo occidental. Sí, Roma ganó el control de Sicilia, y los cartagineses tuvieron que retirarse. Pero los norafricanos seguían decididos en su expansión territorial. La primera guerra púnica respondió a la pregunta de quién controlaba la isla de Sicilia, pero no solucionaba la pregunta de quién controlaba el Mediterráneo. En este juego mucho más grande, los cartagineses todavía sentían que podían ganar. La primera guerra púnica estuvo marcada por el pobre juicio de ambos bandos, e irónicamente fueron los romanos los que cometieron más errores que los derrotados cartagineses. Régulo desperdició su chance de terminar la guerra, y por culpa de su ego, el conflicto duró 10 años más de lo que debería haber durado. Los inveterados marinos romanos lograron perder 2 flotas enteras ante las tormentas de las que, por cierto, les habían avisado de antemano, y otra flota se perdió en el fracasado asalto nocturno de Pulcro. Si hubiera sido cualquier otro, cada uno de estos desastres individualmente habrían sido suficientes para cancelar la guerra. Pero los romanos podían absorber las pérdidas, y fueron sus profundos bolsillos, más que sus habilidades, las que aseguraron la victoria. Los cartagineses, por su lado, se encontraron sucumbiendo tanto a la reputación de los romanos como a otros factores. A pesar de que Santipo demostró claramente que los romanos podían ser derrotados sobre suelo firme, los cartagineses rehuyeron a invertir en sus fuerzas de a pie. Después de que la última de su flota se destruyera contra las rocas en el 248 a.C., los romanos esencialmente entregaron las aguas a Cartago. Pero con un teatro de la guerra ahora ganado, los cartagineses no supieron capitalizar su victoria y desviaron recursos a otros lugares, dejando a Amílcar luchando en una guerrilla casi sin dinero o recursos, en vez de darle lo necesario para un ataque serio por tierra. El ganador de la guerra siempre sería aquel que tuviera éxito en el campo del enemigo. Así que la victoria fue para los romanos, que formaron una y otra vez flotas marítimas. Si los cartagineses hubieran invertido y hecho lo mismo con su infantería, quizás podrían haber logrado empujar a los cansados romanos fuera de la isla. Habría sido un interesante giro histórico si eso sucedía. La guerra marcó la primera vez que Roma luchaba fuera de Italia, y de haber perdido, el luchar en el exterior habría dejado tan mal sabor que quizás se contentaban solo con su imperio italiano. Pero como resultó todo,
La primera aventura internacional de Roma los había dejado con una rica nueva provincia y encendió el apetito por más. Antes de irme, quiero contar algo que quizás debería haber dicho la semana pasada. El podcast La Historia de Roma ya ha pasado en sus distintas plataformas los 500 suscriptores. Y es increíble pensar que en tan poco tiempo esto ha logrado tener tanto alcance. Cuando inicié este podcast, yo tenía la idea de que quizás sería algo que lentamente iría ganando tracción. Pero creo que solo con algunos meses pasados y esta cantidad de gente del otro lado escuchándome, significa de que vamos por el buen camino. Y honestamente es una de las cosas que me motiva y que asegura que habrá historia de Roma para mucho tiempo más. La próxima semana cubriremos los años entre la Primera y Segunda Guerra Púnica. Roma se enfrentaría a un ejército galo formándose en el norte y haría su primera expedición al este, enviando un ejército al otro lado del mar Adriático. Mientras tanto, Cartago consolidaba sus posesiones en Hispania. Ambos lados sabían que la paz no duraría por siempre. Solo era cuestión de tiempo para que volvieran las hostilidades entre estos dos grandes poderes. En el 218 a.C., la paz finalmente se rompería, y Aníbal Barca honraría su juramento, descendería a Italia y destrozaría no solo los campos romanos, sino también la mente de los romanos.